Bueno, muchas gracias por su asistencia al evento. Soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a nivel mundial a juridificar la inteligencia artificial, es decir, a descifrar jurídicamente, calificar jurídicamente la inteligencia artificial para saber cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a ello en relación con la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial. Y precisamente por ello ofrecemos servicios de investigación y educación jurídica sobre inteligencia artificial y como explicamos algo universal que son los derechos y deberes, pues esto aplica, es aplicable en cualquier parte del mundo. Por eso actuamos a nivel mundial. Y hoy, con ocasión de nuestro webinar, la calificación jurídica de la inteligencia artificial, explicaré, comunicaré, presentaré, retroalimentaré los elementos principales, estructurales, fundamentales, los fundamentos de la calificación de la inteligencia artificial, de la calificación jurídica, es decir, explicaré en qué consiste la calificación jurídica, qué es la calificación jurídica, cómo se califica jurídicamente la inteligencia artificial y por ende aclararé cómo se logra aplicar, cómo se sabe, cómo se debe aplicar los derechos y deberes, cómo se deben aplicar los derechos y deberes ante la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Y aquí es importante presentar precisamente en la agenda los puntos determinantes porque de esa manera se tiene una claridad sobre cómo se llega a calificar jurídicamente la inteligencia artificial, cómo se lleva a cabo la calificación jurídica de la inteligencia artificial. Y les reitero gentilmente que porfa No, desactiven sus audios y así la experiencia es mejor y no generamos alguna interferencia sin querer queriendo. Y precisamente el primer punto es la importancia de la calificación jurídica. ¿Por qué es importante esto? Y por su parte explicaré propiamente la validez jurídica de la calificación jurídica de la inteligencia artificial, es decir, la validez jurídica de su metodología, resultado y prueba. Porque no se trata de especular. Si fuera así, pues finalmente el derecho no es algo que brinde soluciones, no es algo útil, no es algo necesario, no debe existir. Y por su parte explicaré cómo se manejan los asuntos jurídicos para cumplir con el derecho, es decir, para que se cumpla en todo momento con el derecho frente a una inteligencia artificial o para solucionar conflictos, resolver conflictos, controversias, disputas que existan por un incumplimiento del derecho, por el incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial con base en su calificación jurídica y finalmente presentaré unas conclusiones y se dará un espacio de preguntas para atender sus inquietudes con el mayor gusto y compromiso. Y también es importante indicarles que tenemos un blog ubicado en esta dirección web, en este enlace, en este link, donde comunicamos elementos de nuestro conocimiento, de nuestro enfoque del desciframiento jurídico de la inteligencia artificial para saber cómo atender su efecto jurídico, sus consecuencias, cómo hacer las cosas bien. Y tenemos a la vez un canal en YouTube que es Juridia Worldwide y en YouTube precisamente comunicamos varios videos sobre nuestra teoría para que aclaren cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y es importante a la vez aclarar que este conocimiento no es solo para abogados, no solo es para abogados, es para cualquier persona interesada y propiamente vinculada con la inteligencia artificial, es decir, para cualquier individuo, para cualquier ser humano y por ende para cualquier organización de un sector público o privado, porque la inteligencia artificial está presente en las relaciones humanas y por ende se debe conocer cómo emplearla, cómo crearla, emplearla en general, cómo interactuar con ella de una forma válida, cumpliendo con el derecho, aplicando los derechos y deberes, cómo relacionarse con ella bien, de una forma buena, válidamente, diligentemente, con efectividad. Y desde el punto de vista de la importancia de la calificación jurídica de la inteligencia artificial para saber cómo aplicar los derechos y deberes ante ella,
Se debe partir de la claridad sobre que desactivemos por favor los micrófonos, así evitamos el audio de fondo, por favor. Y entonces se debe aclarar qué es calificar jurídicamente, en qué consiste, cómo se hace. Y calificar jurídicamente, que en últimas es una palabra y propiamente un término, o sea, la palabra calificar y en general el término calificación jurídica, calificar jurídicamente, es confuso, puede resultar confuso, extraño. Y por eso, pues se trata en últimas de aclarar la situación jurídica de una inteligencia artificial, de caracterizar la inteligencia artificial jurídicamente, es decir, de descifrar cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial en relación con lo definido en el derecho, en relación con el todo de lo definido en el derecho para saber frente a cada una de las partes y el todo creado por el resultado de la unión de las partes de la inteligencia artificial, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes y por ende para saber, para aclarar, para conocer, para tener claro cómo cada quien relacionado con una inteligencia artificial debe aplicar los derechos y deberes según cómo específicamente a cada persona individual y organizacional le apliquen los derechos y deberes, aclarándose a la vez que las organizaciones, como son representadas, desarrolladas por seres humanos, pues cumplen con el derecho, aplican los derechos y deberes cuando los seres humanos vinculados con ellas, con la forma en la cual vayan existiendo y propiamente existen en cada caso, cumplen con el derecho, aplican los derechos y deberes, cumplen las condiciones para que exista la aplicación de los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes en cada situación vinculada con inteligencia artificial. Entonces, calificar en últimas es definir la forma jurídica, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a la inteligencia artificial. Y para esto se debe conocer el derecho. O sea que no basta con conocer algunas normas sobre inteligencia artificial o sobre temas relacionados con la inteligencia artificial. Por favor, desactiven los micrófonos en la opción de usuario de desactivar su micrófono. Y por esa razón, no basta, por ejemplo, con conocer algunos temas tales como el tratamiento válido de los datos personales y dentro de ello el tema del conocimiento de la forma en la cual se protegen los datos personales o según el caso los datos no personales, cómo se protegen y en general cómo se manejan, cómo se tratan válidamente los datos y dentro de ello a la vez cómo existe la privacidad válida, la privacidad de una forma válida frente a la inteligencia artificial. No basta con ello, no basta con conocer ni las normas específicas sobre inteligencia artificial, cuyo objeto principal es la inteligencia artificial, ni normas sobre temas, fenómenos relacionados con la inteligencia artificial, tales como el tratamiento de datos personales, la privacidad, la transparencia, la gestión del riesgo. Basta es con conocer el derecho. Y por eso el derecho es suficiente, sí es suficiente por lo definido en él frente a la inteligencia artificial, porque todo el derecho define la forma de los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes. Entonces es suficiente. Pero ¿cómo el ser humano es capaz de atender jurídicamente, es decir, de aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, conociendo el derecho y aplicando el derecho, aplicando lo definido en él, conociendo y aplicando los derechos y deberes, a la medida de cómo le apliquen a cada quien, a la medida de cada situación donde exista inteligencia artificial. Y por esa razón no es válido considerar que se debe regular todo lo relacionado con la inteligencia artificial de una manera explícita, expresa, detallada, ¿no? Ahí es que conocer los principios y las reglas del derecho, los fundamentos jurídicos, las características de los derechos y deberes, las condiciones de los derechos y deberes. Y por eso, en últimas, hay que conocer cómo existe la libertad y por ende el límite de una forma válida, es decir, la libertad definida en el derecho, es decir, la libertad en la cual cada quien puede ser libre y no lo anárquico, según lo cual cada quien hace lo que considere, aunque sea algo antijurídico, es decir, algo contrario a la forma de los derechos y deberes. Entonces, en ese sentido, se trata de conocer cómo existe la libertad y por ende el límite frente a la inteligencia artificial. Ahora, para que esto también quede claro, no se debe conocer el derecho específicamente en función de la inteligencia artificial.
de una forma relativa a la inteligencia artificial. Se debe conocer en general el derecho, se debe tener claro en general el derecho. Se deben tener claros en general los derechos y deberes. Por favor, todos silenciemos el audio, sus micrófonos para tener una experiencia positiva, por favor. Y entonces se deben conocer en general los derechos y deberes. Y obviamente, cuando esto está claro, a la vez se tiene la capacidad de saber cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, porque no se trata de una autorreferencialidad del derecho frente a la inteligencia artificial, entendido como que, por un lado, es la inteligencia artificial la que define el derecho. No, es el derecho, el deber ser, y es la inteligencia artificial como ser, como objeto que es, la que debe existir de una forma válida, o sea, armónica con lo definido en el derecho. Y por otro lado, son los derechos y deberes y no la dimensión exclusiva de los derechos y deberes a la medida de la inteligencia artificial. No, lo que hay es que conocer la libertad en general y a la vez aterrizar, especificar ello a la medida de cada relación jurídica, de cada situación donde apliquen derechos y deberes y exista inteligencia artificial. Eso es lo que hay que tener claro. Y así se puede hacer la inteligencia artificial válida, buena, para el bien, para que exista bienestar, para que mediante ello, mediante este producto, se logre bienestar en lo que dependa del producto según cómo exista en cada relación jurídica, según cómo exista cada relación jurídica. O sea que es un problema de insuficiencia de conocimiento y de falta de compromiso de cultura en relación con el cumplimiento del derecho. Si se conoce el derecho y se aplica lo definido en él, o sea, si se conocen y aplican los derechos y deberes, la inteligencia artificial puede existir bien y de hecho debe existir bien, o sea, el derecho es algo obligatorio, porque es la forma de coexistir, de convivir, de relacionarse de una forma válida, buena, en la cual todos existen bien, con base en el bien. Entonces, esto es un mandato, es algo obligatorio y por eso a la vez en los estados de derecho, es decir, los estados que existen con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en lo definido en el derecho, existen mecanismos para controlar el efecto que exista en lo que sea controlable por el incumplimiento del derecho, por un incumplimiento del derecho, y por eso existen incluso mecanismos penales, es decir, por la vía de los delitos a nivel del control de la criminalidad, para aplicar las consecuencias que existan por el incumplimiento del derecho, cuando, por ejemplo, en este caso existe un incumplimiento delincuencial del derecho, un incumplimiento del derecho que signifique un delito, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, no es que en las redes sociales, en medios digitales, se pueda hacer lo que uno quiera. Hay consecuencias, buenas o malas, según se actúe cumpliendo con el derecho o incumpliéndose con el derecho. Y por otro lado, pues en definitiva, ¿de qué se trata esto? ¿O para qué sirve propiamente la calificación jurídica de la inteligencia artificial? Como les decía, para poder aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial con base en su condición jurídica. Entonces, tenemos una casuística, unos casos, unos ejemplos diversos, en gran cantidad, ¿cierto? Sobre la definición de la condición jurídica de un producto de inteligencia artificial. Uno sencillo, ChatGPT, ChatGPT. ¿Qué condición jurídica, qué calificación jurídica, qué forma jurídica tiene? Pues la que tenga según el todo de cómo existe el producto en general y a la medida de cada relación jurídica, es decir, según cómo existe cada relación jurídica. Y por eso en este caso, si se tiene yo claro, es posible saber que, por ejemplo, se deben respetar los derechos de autor y en general la propiedad intelectual, incluida la propiedad industrial como las patentes, las marcas, etcétera, que existan, los diseños industriales, etcétera, que existan, en relación con la forma en la cual exista ChatGPT en general y a la medida específica de cada relación jurídica donde exista ChatGPT, por ejemplo, a la medida de cada relación jurídica donde se use ChatGPT o a la medida de cada relación jurídica donde se haga un mantenimiento de ChatGPT o una mejora, incluida una nueva versión de ChatGPT. Y de hecho, como ya sabemos,
es posible precisamente que evolucione un producto de inteligencia artificial y por eso actualmente OpenAI, que es la empresa, y propiamente más que una empresa, la organización en general titular de ChatGPT, ofrece diferentes versiones, formas, productos de ChatGPT, derivados relacionados con el concepto general, producto general de ChatGPT, ChatGPT. Entonces, dependes de ello. Entonces, en cuanto a la propiedad intelectual, ahí hay un ejemplo. En cuanto al tema de facturación, otro ejemplo. Según cómo se ofrezca algo que se deba pagar, o sea, un producto de inteligencia artificial, un producto de IA que se deba pagar, pues aplican los elementos tributarios, es decir, fiscales que apliquen. Y lo mismo sucede en relación con los contratos, porque el concepto general es el de convenio, un acuerdo entre dos o más personas. Y una forma de convenio es el contrato, ¿cierto? Que es un pacto, un acuerdo, un convenio para realizar un objeto específico con unas condiciones específicas y por ende bajo una modalidad específica de convenio que precisamente tiene un efecto específico y que precisamente se debe cumplir con base en ello, con base en la forma en la cual existe el contrato, y que si no se cumple a la vez tiene las consecuencias contractuales, es decir, basadas en cómo existe el contrato, a la medida de cómo existe la relación jurídica donde existe el contrato. Y en este caso sea un contrato vinculado con algo relacionado con inteligencia artificial, por ejemplo, un contrato de licenciamiento de un producto de inteligencia artificial. Entonces, en ChatGPT existe un contrato de licenciamiento, una licencia de uso, y pueden existir otras licencias, pero digamos como ejemplo general, una licencia de uso. Y de hecho ahí hay que tener en cuenta, que es un tema de actualidad, el punto, el tema de los códigos, ¿cierto? Del software. Entonces, por ejemplo, en cuanto al código fuente y el código objeto, hay que mirar qué restricciones, o sea, qué limitaciones, y en general, cómo existe la libertad en relación con ello, para saber si, por ejemplo, el producto, la herramienta, el producto de inteligencia artificial se puede modificar de fondo o no. Y para saber si se puede modificar, cómo se debe modificar para precisamente no actuar incumpliendo con el derecho, sino de una forma armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican específicamente en relación con él. Y a la vez por eso, no es que sea posible, para que esto también quede claro, con base en la forma en la cual aplican los derechos y deberes, apropiarse, o sea, ser el propietario absoluto, pleno, completo, total, de un producto de inteligencia artificial cuyo origen sea el software libre, ¿cierto? O sea, el software cuyo código fuente se puede conocer por parte de personas externas a sus creadores y en algunos casos, según como exista la licencia, el permiso, frente a ello se puede modificar. Entonces no es que uno pueda decir, no es que uno jurídicamente pueda decir, soy el propietario de algo que surgió como un código fuente libre, o sea, de un producto de inteligencia artificial basado en software libre, en un programa de ordenador, en un programa de computador libre, en un software libre, porque por ende, precisamente su código fuente es libre, de libre conocimiento, o habrán otras libertades frente al código fuente, por ejemplo, la libertad simplemente de modificar una parte o la libertad de poder cobrar por ello en una parte, pero no en su todo, etcétera, pero no se puede ser totalmente propietario, precisamente porque la naturaleza jurídica, la forma jurídica de esta clase de licencia, ¿cierto? Se enfoca en la visión comunitaria, o sea, de comunidad en relación con la gestión del código fuente frente al producto de inteligencia artificial para que entre cada quien que haga un aporte, por ende positivo, no un daño, algo favorable, se mejore el software, evolucione. Entonces, no es que yo tengo el software eh, libre de este producto de inteligencia artificial y me lo apropie y después yo lo comercializo y por ende es 100% de mi capital, de mi propiedad, de mi patrimonio y el que quiera usar ese producto me tiene que pagar a mí. No, usted es un eslabón más de la cadena de libertades en relación con el software libre.
no una persona que se pueda apropiar plenamente. Distinto al producto de inteligencia artificial con software propietario, es decir, cuyo código fuente, es decir, cuyo código, para que esto quede claro, cuyo código principal, cuya matriz, cuyo eje, ¿cierto? Cuyo elemento principal no se puede conocer y modificar por parte de terceros y por ende no se puede apropiar. El único precisamente propietario es el creador o los creadores o la empresa titular de la creación de los derechos en relación con la creación. Entonces, esto es calificar jurídicamente. Lo mismo con el caso de Uber, ¿no? Que se dice, no, es que Uber es una plataforma de intermediación y, o sea, se dice por algunos, porque, digamos, es importante ya mirar la fuente original, es decir, las afirmaciones, expresiones, comunicaciones, la documentación directa emitida, originada, comunicada por la empresa titular de Uber para saber exactamente cómo está. Pero digamos, algunas personas considerado que es una simple plataforma de intermediación y que por ende un conflicto que exista, por ejemplo, en cuanto a la modalidad de Uber de transporte entre un conductor de un vehículo y el usuario, es un asunto que deben resolver ellos. Por favor, silenciemos el micrófono. Es un asunto que deben resolver ellos, entre ellos, y la empresa de Uber no es parte de ello, porque es un mero intermediador. Eso no es así. Uber es más que eso. Por eso es importante calificar jurídicamente para saber cómo aplican los derechos y deberes frente a ellos, es decir, frente en general el producto y por ende frente a cada una de las personas individuales, o sea, frente a cada uno de los seres humanos y frente a cada una de las organizaciones que existan en relación con ello, vinculadas con ello, para saber cómo cada quien es responsable ante ello. Por eso es fundamental calificar jurídicamente. Entonces, eso mismo ocurre con el caso de Amazon. Amazon no es un mero intermediario. De hecho, calificando jurídicamente Amazon, si uno hace el ejercicio riguroso, la investigación, en últimas calificar es investigar, ¿cierto? Es analizar, ¿cierto? Cómo está el objeto, cómo existe el objeto, es decir, el hecho, cómo existe el hecho, de la forma de la existencia del producto y confrontar ello, ¿cierto? Con las características de los derechos y deberes para tener como conclusión, como síntesis, ¿cierto? La forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a ello, ¿cierto? Es poner el objeto frente a los derechos y deberes y concluir cómo aplican y así se sabe cómo se debe cumplir con el derecho y si cada quien aplica ello según cómo específicamente a cada quien le apliquen los derechos y deberes frente a la IA, existe la inteligencia artificial válida, el cumplimiento del derecho, el bien frente a la inteligencia artificial en relación con la IA. Entonces, en el caso de Amazon, incluso si se hace la investigación, en cuanto al tema de la reputación de Amazon, es claro que un usuario tiene una confianza en la plataforma porque aparece, ¿cierto? La marca de Amazon. Posiblemente en algunos casos, y no posiblemente, propiamente en algunos casos, un cliente potencial, un potencial comprador, no le compraría a un oferente que ofrezca algo mediante Amazon si no existiese la participación de Amazon y por ende la marca Amazon, incluido dentro de ello el logo de Amazon, ¿cierto? Entonces hay que calificar jurídicamente y hay que entonces ya como nos damos cuenta de dejar la alcahuetería de seguir afirmando que el derecho es insuficiente frente a la inteligencia artificial y a la vez que tenemos que regular todo. Entonces tendríamos que regular cada una de las formas de algoritmo, cada una de las maneras en las cuales existe inteligencia artificial según sea software basada en software libre o propietario, cada una de las maneras en las cuales existen los centros de datos, cada una de las formas en las cuales existen las telecomunicaciones, cada